Decíamos hace unos momentos antes del corte que se dieron las ratificaciones de los principales funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del sector hacendario en general. ¿Esto por qué? Pues porque el próximo viernes es la fecha límite para que entreguen el presupuesto de egresos, el paquete económico, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y bueno, pues no estaban pues oficialmente ratificados en sus respectivas posiciones. Vamos a platicar con la directora general de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez, pues sobre qué es lo que se puede esperar de ese paquete económico 2026. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, 2025. 2025, exacto. Ando Pero perdido con bueno, ya los años desde la conoceremos, mañana. En fin. exacto, pero ya conoceremos también algunos de los elementos que nos van a permitir conocer hacia dónde cree la Secretaría de Hacienda que vamos a acabar también en 2026. En ese sentido, te doy toda la razón, que nos van a dar visos importantes de aquí a 2 años. Pero creo que como también bien refieres, importante es pues, conocer no solamente los nombramientos, que de por sí ya eran relevantes. Sabemos que además la Secretaría de Hacienda pues tiene una plantilla de subsecretarios particularmente importantes por sus perfiles técnicos y que la propia ley mandata que además sean ratificados por el legislativo, a diferencia de pues otras secretarías donde ahora sí que se mueven las subsecretarías en función de las necesidades del Ejecutivo únicamente. Pero yo creo que aquí, respondiendo a tu pregunta, esperamos varias cosas. Creo que la parte que más expectativas ha estado pues generando a lo largo de los últimos días ha sido pues la ruta de consolidación fiscal. Lo hemos escuchado de entes internacionales, del sistema financiero, de inversionistas. Más importante que nada, es conocer de cuánto va a ser el déficit, es decir, cuánto va a ser el diferencial entre los ingresos y los gastos. De ese déficit, cómo se va a acabar financiando, porque también pues sabemos que va a ir reduciendo la tasa de interés el Banco Central, tanto en México como en Estados Unidos, se puede prever menores tasas de interés, pero eso realmente no va a resolver el costo financiero de la deuda en el corto plazo. Entonces, creo que la ruta, y no solamente las cifras, sino la ruta de cómo le vamos a hacer para que exista esta consolidación fiscal es central. De ello va a depender, como bien referías al principio, pues no solamente la cantidad de dinero disponible, la forma en la cual vamos a recaudar, sino también la calificación crediticia de la deuda soberana, que pues no es menor. Al final del día eso se traduce en si nos degradan, digamos, en el grado de inversión, valga la redundancia, pues lo que va a acabar pasando es que nos va a salir más cara la deuda. Entonces, al final del día esto impacta en cuánto dinero tiene disponible el gobierno para atender las necesidades de servicios de las y los mexicanos. Esto se traduce en conocer esta ruta hacia la consolidación fiscal, que además pues ya conocíamos de los precriterios, y creo que este es un apunte importante. En los precriterios que se presentaron a principios de este año, pues sabíamos que la consolidación fiscal iba a venir por parte de un recorte en el gasto programable. Gasto programable es salud, educación, seguridad pública. Y son justamente esos rubros donde no queremos seguir recortando porque lo que queremos son mejores servicios. Ahí en ese gasto programable se iba a encontrar pues 2.8 prácticamente de los 3 puntos de endeudamiento que se buscaban para el próximo año. Vamos a ver si se mantiene esa misma estrategia o, a diferencia de lo que ya hemos podido conversar a lo largo de los meses, pues personajes como Cristalina Georgieva, que es la directora ejecutiva del Fondo Monetario, ha sido muy vocal en este tema, pues si vale la pena meter el freno de mano, o más bien tendríamos que ir pensando en que el próximo año tengamos un déficit más cercano, pues no sé, al 3.7, 4%, y conforme vayan avanzando los años, pues tengamos una ruta para que ese déficit pues se traduzca justamente en la meta que ya se nos anticipaba desde los criterios económicos que se presentaron a principios de año y lleguemos al famosísimo 3% de algo. Claro. Sofía, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Sofía, y en esta consolidación fiscal que nos comentas, ¿en qué medida pues va a tener un impacto en el crecimiento económico? Pues mira, importante justamente es que este recorte no vaya a tener un impacto en la cantidad de recursos disponibles
para el ejercicio de los derechos que ya sabemos que además en México pues muchas veces se financian a partir de los ingresos y del gasto de las familias y no necesariamente de los servicios públicos. El caso de salud me parece icónico. La administración anterior empezó gastando poco más de 2 puntos del PIB en salud, cerró gastando poquito menos de 3 puntos del PIB, pero con un incremento a lo largo de los años, y aún así ni llegamos a la meta de la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo y más importante, se duplicó el gasto de bolsillo de las familias en materia de salud al doble, o sea, pues se duplicó obviamente al doble, sobre todo de los deciles de menores ingresos, pero también se descobijó de los servicios de salud a muchísimas personas que no sabían que existía la disponibilidad de estos servicios. Entonces, yo creo que esta parte importante de qué implica dejar de gastar, pues sin duda uno es servicios públicos, calidad de los servicios públicos, disponibilidad de los servicios públicos. Pero por otro lado, en términos macroeconómicos, pues sí también es meterle freno de mano a una economía que ya no se antoja que vaya a crecer por arriba del 1.4% el próximo año, 1.0%. Realmente estamos en un entorno donde ya este mismo año se han ido reduciendo las expectativas de crecimiento. Y bueno, pues para el próximo año, dependiendo a quién le preguntes, hay algunos pesimistas que ya están cercanos al 0.2% de crecimiento esperado. Yo lo que creo es que tenemos un escenario complicado por la disminución del gasto público, que sin duda es importante, sobre todo en temas como la construcción de obra pública, pero también creo que incluso si la administración Sheinbaum decide no dedicar recursos, digamos, a infraestructura, pues se van a deteriorar muy rápidamente todas estas megaobras a las cuales nos venimos metiendo cientos de millones de pesos en los últimos 6 años. Entonces va a ser un tema complicado y en términos de el impacto macroeconómico, insisto, estará por verse si de veras vamos a poder dejar de gastar tan rápido. Yo preferiría, como economista, que se trazara justamente esta ruta donde se dijera en 2025 vamos a tener un déficit más cercano al 4%, pero en 2026, como decía Darío al principio, pues ya nos estamos acercando al 3.5. Creo que la ruta es central en este momento. Oye, Sofía, además del déficit, ¿qué otro aspecto del paquete económico hay que tener muy en cuenta? Uy, buenísima pregunta. Mira, se entregan 3 documentos importantísimos a más tardar el día 15 de noviembre, que es el viernes. El primero son los criterios generales de política económica, que ya sabemos contienen el marco macroeconómico que implica todos los supuestos a partir de los cuales se van a hacer los cálculos del costo de la deuda, de los ingresos petroleros, si es que todavía lo seguimos contabilizando, el tipo de cambio y demás. Pues creo que ese marco macroeconómico es muy importante para que podamos saber pues cuánto estima la propia Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, y por lo tanto una vez que se apruebe el legislativo, que vamos a tener en dinámicas económicas. Muy importante, criterios generales. Número 2, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Aquí vamos a encontrar pues, los ingresos públicos y las formas en las cuales se van a financiar esas necesidades de financiamiento, incluyendo la deuda. Entonces, la ley de ingresos va a ser un documento muy importante también, porque ese sí se discute en ambas cámaras y se aprueba tanto en diputados como en el Senado. Y finalmente, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que es la asignación del presupuesto público, y bueno, pues será la primera y tan importante pues el mensaje de la administración Sheinbaum, de dónde van a estar sus prioridades, pues porque en las promesas de campaña uno escucha muchas cosas, un sistema de cuidados, vamos a cuidar a las pequeñas empresas, las mujeres, pero hasta que no le pones dinero a las cosas, pues no sabes dónde va a estar la atención. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Rogelio, Darío, espero seguir conversando con ustedes pronto. Hasta luego. Desde luego que sí, una vez que sepamos cómo llegó ese paquete económico.